Bien, buenas noches. Nuevamente aquí la Comisión Pymes recogiendo la inquietud de diversos micro y pequeños empresarios ante la problemática de cómo contratar con el Estado. Hemos invitado en esta oportunidad al ingeniero Omar Valdés Ortiz, que forma parte del cuerpo de gerentes públicos y actualmente se desempeña como gerente de logística de la Dirección Regional Lima del INPE. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es el objeto de la Ley de Contrataciones del Estado? Bueno, el objeto principal de la Ley de Contrataciones es maximizar el dinero de los contribuyentes, es decir, todos los impuestos, todo lo que recauda el Estado, darle la mejor utilidad en cuanto a eficiencia, en cuanto a eficacia y sobre todo oportunidad, ¿no? Para poder comprar los mejores bienes, contratar los mejores servicios y lógicamente poder desarrollar las obras. Bien. ¿Y en qué tipo de procesos pueden participar las pymes? Bueno, en realidad no hay ningún tipo de restricción para la participación en cuanto a, digamos, plenamente como lo determina la ley, ¿no? Pero a los efectos de que las pymes tienen que tener solamente un ámbito en cuanto a movimiento económico, entonces las pymes se pueden desarrollar muy fácilmente en las adjudicaciones de menor cuantía y en las adjudicaciones directas, tanto selectivas como públicas. Bien. Ante esta inquietud, ¿qué requisitos deben de tener las pymes para poder participar en la contratación con el Estado? En realidad, en el caso de adjudicaciones de menor cuantía, que fue el primer caso que toqué, que es el caso, digamos, donde las contrataciones son más simples, ¿no? Son más simples. Además, los montos también son menores, ¿no? Lo único que tienen que hacer es rellenar algunos formatos que son publicados en las bases, ¿no? En las bases de los procesos de selección, y no necesitan incluso presentar ningún tipo de carta de garantía. Entonces, las adjudicaciones de menor cuantía son bastante más sencillas, ¿no? Incluso ahora se puede participar incluso de manera electrónica. En las adjudicaciones directas y selectivas sí hay que presentar carta de garantía. O sea, digamos, de alguna manera hay que tener un trabajo, o mejor dicho, depósitos bancarios, etcétera, porque lo que te dan las cartas de garantía son tanto los bancos, las cooperativas, etcétera. Es decir, donde ya uno comienza a trabajar desde el punto de vista financiero. Bien. Otra inquietud que tienen es en cuanto al volumen de ventas anuales. ¿Puede dificultar esto a las pymes para poder participar en dichas contrataciones? Bueno, sí, o sea, puede haber algunas dificultades en cuanto a cómo el comité, ¿no?, especial, que es el que conduce el proceso de selección, puede, digamos, a su criterio, manejar desde una vez el valor referencial hasta 5 veces el valor referencial. Entonces, si estamos hablando, como ya hemos quedado de que las pymes pueden participar en menores cuantías selectivas muy rápidamente. En pública, sí, por este factor del monto de la contratación, sí puede haber alguna dificultad. Es decir, en una adjudicación directa pública que es entre 200 y 400 mil soles, ¿no? Si es que, por decir, colocan 5 veces el valor referencial para poder tener la experiencia, entonces estamos hablando de 2 millones de soles, ¿no? En cambio, en una selectiva, que es hasta 200 mil soles, ¿no?, es el tope máximo. Podemos estar hablando, por decirle, una típica de 100 mil soles. Entonces, si le ponen 5 veces el valor referencial como experiencia del postor, entonces estamos hablando de 500 mil soles, que es mucho más manejable. Otra inquietud que ellos tienen es si las pymes pueden conformar consorcios a fin de elevar su experiencia, el volumen, la producción y la operatividad, a fin de poder contratar y participar en estos procesos de selección. Sí, sí, o sea, la ley contempla la conformación de consorcios, ¿no? Lo único que tiene que haber es de que el consorcio tiene que estar conformado y la manera como debe estar conformado, es decir, el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio, ¿no? Esto quiere decir que si estamos trabajando sobre un proceso de 200 mil soles, una adjudicación directa selectiva,
estamos hablando que si en el consorcio una empresa X participa con el 30%, también estamos hablando que es el 30% de experiencia, ¿no? O sea, porque a veces se confunde, se piensa, no, yo participé consorciado en un proceso de 180.000, de 200.000 soles y pretenden presentar como experiencia los 200.000 soles o los 180.000 soles. Entonces, si yo estoy participando en consorcio con un 30% de 200.000 soles, estamos hablando de 60.000. ¿No? Que eso es lo que me correspondería a mí como experiencia para un siguiente proceso. ¿Ok? O sea, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que cuando uno participa en consorcio, con el porcentaje que se está asignando, con ese mismo porcentaje, se da para la experiencia posterior. Ahora, ya que ha hablado un poco de la parte económica, y es algo que les preocupa a la mayoría de las pymes, es ¿en qué tiempo son pagadas las facturas? Bueno, en realidad eso depende mucho de las entidades, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, en el INPE estamos pagando luego de la recepción de la conformidad y de la factura, nos estamos demorando máximo una semana, pero pueden haber entidades que se pueden estar demorando entre 15, 20 días. Según la ley de contrataciones, ¿no? Las facturas deben de ser pagadas máximo en 15 días, ¿no? O en 10 días, ¿no? Eso depende del contrato de las bases, porque en las bases es necesario que toda persona que quiera contratar con el Estado, ¿no? Tiene que leer bien las bases, porque puede pasar de que al no leer las bases coloquen algo que pueda ser contradictorio para los intereses de la empresa. Entonces uno siempre cuando se presenta un proceso tiene que leer bien, no se trata de pasar formatos por pasar, ¿no? Hay que leerlos, porque puede ser de que sea algo que no me conviene y simplemente no participo, ¿no? Entonces normalmente a término medio podemos estar hablando de 10 días, un pago después de la entrega, ¿no? En el caso de servicios, de la conformidad de servicio y de la factura, ¿no? Y de los papeles que se exijan en las bases. Y en el caso de bienes, luego de la entrega de los bienes en el almacén, ¿no? También la misma cantidad de días, 10 días, ¿no? Ya, ok. También es la inquietud de ellos, ¿cómo se evalúan estas propuestas? Bueno, hay diferentes, digamos, factores de evaluación, ¿no? Uno de los factores de evaluación, ya lo hemos tratado, es el de experiencia del postor, que se traduce en la cantidad que el postor, ¿no? Ha facturado a diferentes empresas, tanto públicas como privadas, porque a veces se piensa de que la experiencia del postor tiene que ser solamente con empresas públicas, ¿no? Pero no es así, o sea, se puede dar que tengamos algunos contratos con la empresa privada, o sea, eso vale como experiencia del postor, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno presenta una factura, uno tiene que presentar primero la factura cancelada, ¿no? Y luego también la constancia del depósito, del voucher, porque yo puedo haber girado una factura y de repente no me la pagaron. Entonces, es importante tener la factura y además el voucher. Entonces, para poder tener un orden, siempre tener todos estos datos para la presentación de las propuestas. En la medida o en el momento de la presentación de propuestas solamente se necesita una fotocopia simple. O sea, por eso es necesario tener un file donde uno pueda tener toda esta experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia del postor es uno de los factores de evaluación. Otro factor de evaluación es el no cobro de penalidades. Es decir, si yo he participado en un proceso, he entregado mis productos en el número de días que he señalado en mi propuesta, entonces la entidad tiene que, digamos, extender una constancia de no cobro de penalidad, ¿no? Porque la penalidad también es un tema que reviste tanta importancia que es casi todo un capítulo en la ley de contrataciones. Entonces, las penalidades, o sea, es muy importante que las pymes, ¿no? O las MIPES tengan muy en cuenta de no incurrir en penalidades, porque de lo contrario, si yo incurro en una penalidad, estaría prácticamente anulando ese contrato, ¿no? Porque me va a servir como experiencia, pero a la hora de hacerme la calificación con respecto a la, digamos, no penalidad, no me va a considerar como punto. Entonces, ahí hay un puntaje, ¿no? Otro factor de evaluación podría ser la experiencia y la educación o la capacitación de mis trabajadores. También se da, ¿no? Otro factor de evaluación es la infraestructura, ¿no? En este sentido, estamos hablando de edificación, estamos hablando de maquinarias y equipos, ¿no? Eso depende del comité especial, o sea, no es una fórmula única,
¿no? Depende del comité especial. El comité especial es quien decide estos factores de evaluación. Acaba de mencionar sobre el comité especial. ¿Qué es el comité especial? El comité especial es un ente que se forma en la medida de que con una resolución se le encarga la conducción del proceso de selección. Normalmente está conformado por integrantes de la entidad, ¿no? De los cuales uno de ellos tiene que ser representante del órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Que es la oficina de logística, ¿no? Uno del área usuaria, es decir, del requiriente. Por decir, si es que yo voy a comprar, no sé, libros escolares, ¿no? Uno de los miembros del comité especial tendrá que ser del área que ha requerido estos libros escolares, ¿no? Y otro de la oficina de logística. Es obligatorio que haya un integrante de cada una de estas dos oficinas, ¿no? Y este comité especial lo que se encarga es de conducir el proceso de selección, ¿no? Desde la elaboración de las bases, la convocatoria y la dación de la buena prueba. Ya. Y en cuanto a los procesos de selección, ¿cómo cambian los nombres? Ya, es que a veces se maneja, ¿no? O sea, qué cosa es licitación, qué cosa es concurso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del concurso, ¿no? Se da, para el caso de bienes, se da licitación pública, ¿no? El nombre de licitación pública. No puedo manejar de manera indiscriminada licitación y concurso. O sea, licitación pública se da para bienes, ¿no? Para el caso para el objeto de bienes. Y el concurso público, no, licitación pública para bienes, concurso público para servicios. Licitación también se da en el caso de obras. Pero bueno, las MIPES normalmente no participan en obras. Entonces, en el caso de bienes y servicios, ¿no? Tenemos esos dos casos. Luego tenemos la adjudicación directa pública, ¿no? La adjudicación directa selectiva y la adjudicación de menor cuantía, ¿no? Y luego también hay unas adjudicaciones sin proceso directas, ¿no? Pero esos son menores en este momento a 3 unidades impositivas tributarias que corresponde a 11.100 soles. ¿Y qué deben contener las bases de un proceso de selección? Bueno, en realidad cada proceso de selección es particular, pero deben haber condiciones mínimas dentro de estas bases, ¿no? Entonces, por ejemplo, mecanismos que aseguren la mayor concurrencia, participación de postores, características mínimas, qué garantías, qué plazos y mecanismos de publicidad, ¿no? Qué definición del sistema, la modalidad, o sea, todos estos aspectos, ¿no? Tienen que estar contenidas en las bases. ¿Y los documentos que deben de contener estas propuestas? Bueno, los documentos siempre están contenidos dentro de las bases, ¿no? Por ejemplo, están declaraciones juradas, está la carta de presentación de la empresa, está el compromiso del proveedor de cumplir con las especificaciones técnicas, de cumplir con los plazos, de cumplir con las garantías, ¿no? Todo esto está contenido en la base, o sea, no es ningún invento. Es muy sencillo, es solamente cuestión de copiar los formatos y presentarlos. O sea, no es nada del otro mundo, es muy sencillo, cualquier persona lo puede hacer y yo los invito a todos a participar en un proceso de selección. Gracias, ingeniero. Creo que ha sido bastante esclarecedor y se pueden haber despejado diferentes dudas que puedan haber tenido nuestros colegas de empresarios. Y en esta oportunidad le agradezco al ingeniero Omar Valdés para haber aceptado esta entrevista y poder esclarecer estos puntos. Hasta en otro momento. Gracias.